Años posteriores a su clausura, dicen que ninguna empresa se atrevió a restaurarla por su alta actividad paranormal. Y hoy en día, que ya básicamente son casi 30 años, el edificio está prácticamente en destrucción total. Algunos visitantes afirman haber sentido una energía oscura en el lugar. Esto, digamos que hoy en día pues se puede decir que la actividad paranormal del sitio es mucho mayor a cuando inicialmente dejó de funcionar, debido a que posiblemente sí se han ejecutado algún tipo de ceremonias y quizá otro tipo de actos con magia negra. Y es que, por ejemplo, hay personas que aseguran, entre otras, que ocurren apariciones fantasmales, que se escuchan ruidos inexplicables, que ocurren cambios de temperatura abruptos, que incluso se ven sombras que se mueven. También hay grabaciones de sonido donde se escuchan voces y demás ruidos extraños. Y hay personas que argumentan llegar a percibir sensaciones físicas, como por ejemplo que los empujen, que les jalen la ropa. Se ha convertido en un lugar muy tenebroso. Mucha gente dice que pues hay una carga energética ahí muy pesada, que pueden sentirse observados, y digamos que es un lugar bastante tétrico. Entonces, bueno, quizá ahí se practicó algún tipo de ceremonia después del funcionamiento del hospital. Esta cuenta la historia de una enfermera que murió en el sanatorio en circunstancias trágicas. Se dice que su fantasma camina por algunos pasillos, buscando a los pacientes que una vez cuidó. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Si algo nos hemos dado cuenta en estos meses haciendo este programa, es que el mundo está lleno de lugares enigmáticos y de demasiado misterio por doquier. Hoy vamos a internarnos a un lugar en un contexto diferente al que estamos acostumbrados un poco a hablar acá. Un hospital, más exactamente uno enfocado hacia tema psiquiátrico y también de enfermedades terminales. Buenas noches, Mateo, ¿cómo estás? Andrés, buenas noches, y bueno, enigmáticos oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así es, el día de hoy nos vamos a adentrar a una historia en un lugar pues bastante enigmático. Y hablando de esto, creo que podríamos decir que por cada continente, por cada país, por cada ciudad y por cada pueblo van a existir siempre historias con algún tema paranormal. Pero siempre hay algunas que van a destacar mucho más que otras por quizá pues muchas anécdotas que se han contado. El día de hoy nos vamos a ir para España y vamos a contar una historia de un hospital que lleva abandonado, el cual tiene una gran cantidad de anécdotas, enigmas y actividad paranormal a lo largo de su historia. Entonces, bueno, Andrés, contextualicemos un poquito más a los oyentes. El lugar se llama Ángel de la Guarda, está en La Barranca, el cual queda en Navacerrada, esto en la Comunidad de Madrid. Es un lugar destinado en sus inicios para el tratamiento de tuberculosis, lepra, enfermedades terminales. También tenía un ala muy grande para cuidado de personas con enfermedades mentales, y poco a poco fue ganando cierta fama, especialmente en el tema de lo paranormal. ¿Podríamos hablar un poco acerca de cuándo surgió este lugar y cómo fue su historia? Sí, Andrés, así como lo mencionas, el hospital El Ángel de la Guarda fue construido en 1941 y funcionó hasta 1980 como un hospital sobre todo enfocado en el tema de tuberculosis. Básicamente estaba ubicado en este lugar porque digamos que está en una zona bastante alta, y esto ayudaba al tratamiento de la tuberculosis por la oxigenación que se presenta pues en estos lugares. Después del 80 se convirtió en un centro psiquiátrico o un sanatorio para pues en personas con enfermedades mentales, y fue clausurado totalmente en 1995. Exactamente, el tema de que cambiara de un lugar destinado para el tratamiento de tuberculosis a algo de temas mentales
se debió a que con el tiempo los medicamentos y tratamientos para tuberculosis y estas enfermedades que allí se trataban empezaron a mejorar y pues los tratamientos se hacían mucho más efectivos y ya no había necesidad de tener un lugar destinado netamente para esto. Entonces por eso se decidió cambiar un poco el trabajo central que se realizaba en este lugar y fue ahí en ese momento cuando se empieza a hablar de un hospital psiquiátrico. Muy bien, Andrés. Adicional a esto, podemos decir que después de que el lugar fue abandonado, ha estado envuelto en un halo de misterio. Las historias y leyendas sobre el lugar pues no han tardado en surgir. Adicional a esto, hay una parte del contexto que refiere que mucho antes de la construcción de este hospital, en este lugar se produjeron algunas batallas, por lo cual muchas personas murieron en este campo y a eso se puede ver cierta concentración energética en algunos puntos de lo que es hoy en día el lugar. También encontré un dato curioso de la investigación, es que años posteriores a su clausura dicen que ninguna empresa se atrevió a restaurarla por su alta actividad paranormal. Y hoy en día, que ya básicamente son casi 30 años, el edificio está prácticamente en destrucción total. Si nos referimos a internet para buscar imágenes de este hospital, nos podemos dar cuenta que a pesar de que el tiempo ha pasado y como dices, ya tiene un aspecto muy dejado o muy abandonado, en el cual es muy evidente el paso del tiempo, aún así se puede ver que la estructura es muy firme y es un lugar que es difícil que de pronto se caiga por sí solo porque está muy bien estructurado. Esto debido a precisamente porque era un hospital y se requería que así fuera. Y es extraño que se dejara abandonado un lugar de estas dimensiones, con esta calidad. Y eso se debió preciso a lo que decías. Y es que se empezó a correr el rumor de que existían presencias sobrenaturales. Y esto pues alertó a las personas y formaba un halo de misterio, de miedo incluso, que hacía que nadie se quisiera acercar, por lo tanto iba a ser un poco pérdida de dinero si alguien invertía ahí para abrir un nuevo hospital, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, al darse cuenta que la gente no iba a ir por el tema de las leyendas de fantasmas, pues prefirieron dejarlo de lado y así fueron pasando años y años sin que nadie se ocupara de este lugar. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Por otro lado, también se dice que después de su abandono, el lugar ha sido utilizado para ceremonias satánicas. Bueno, esto pues digamos que han concluido de acuerdo a algunos símbolos y marcas extrañas que hay en las paredes del edificio. Algunos visitantes afirman haber sentido una energía oscura en el lugar. Esto digamos que hoy en día pues se puede decir que la actividad paranormal del sitio es mucho mayor a cuando pues inicialmente dejó de funcionar debido a que posiblemente sí se han ejecutado algún tipo de ceremonias y quizá otro tipo de actos con magia negra. Hay muchas más historias que les iremos contando sobre de pronto fantasmas o tipo de actividad paranormal del lugar. Pero me gustaría consultarte, Andrés, ¿tú te atreverías a visitar este lugar de noche? Voy a ser un poco repetitivo con las respuestas que suelo dar a este tipo de preguntas y es que realmente lo pensaría mucho porque no soy de ingresar a estos lugares y menos, no solo por el tema de posibles fantasmas, sino porque es muy probable que estos lugares estén habitados por personas vivas, ¿sí? Que no sabemos su intención. Realmente ese es el problema también de estos lugares abandonados y es que cualquiera tiene acceso a él, aunque en teoría es un lugar que está restringido y las personas no deberían entrar. Es sabido que hay personas que se quedan allí y no sabemos qué tan buenas intenciones puedan llegar a tener. Entonces, una persona común y corriente a llegar a internarse a un lugar a esto solo por explorar, corre realmente peligro, no solo desde lo paranormal, sino también su integridad física. Y principalmente por esto diría que lo pensaría 2 o 3 veces antes de ingresar. ¿Tú sí irías? Pues dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que incluso a, bueno, los muertos o estas entidades. Y por esa parte sí habría que tener un cuidado especial y sí, totalmente claro que iría. Incluso me atrevería a decir que iría hasta solo. Ok. No así como solo el que voy a ir desde 3 de la mañana, pero sí podría ir tipo 6 de la tarde, sí, utilizando la tarde.
porque incluso en YouTube hay varios videos de gente que ha ido sola de día y pues no les ha pasado pues algo. Pero igual si uno pues lleva equipo, sí es mejor ir acompañado, claro está. Creo que podría ser una experiencia diferente si uno va a España o si no ampliar y visitar este hospital. Un destino turístico fuera de los parámetros clásicos de lo que normalmente nos invitan a visitar. Mencionabas que muchas personas van de día y no pasa nada, que incluso estarías dispuesto a ir de noche. Yo quisiera preguntarte si crees que los fantasmas tienen reloj o un horario estipulado para salir. Siempre creemos o siempre nos han dicho que los fantasmas atacan de noche, pero ¿realmente será que ellos tienen la capacidad de decir, ya es medianoche, entonces voy a salir a asustar? ¿O no, es de día, hay sol, entonces mejor no salgo? ¿O será más una cuestión de energías? ¿Es nuestra creencia de pensar que la noche es más peligrosa y eso atrae las malas energías? ¿O qué piensas? Andrés, qué buena pregunta. De acuerdo a lo que me mencionas, también he hecho una investigación de esto. Efectivamente, estas energías no tienen como ningún horario específico. Lo que sí está, digamos, en una forma quizá estudiado es que después de medianoche esta actividad puede aumentar más. No podemos decir el por qué, pero sí suele haber mayores casos de actividad paranormal después de la medianoche. No significa que en horas del día no sucedan, pero no son tan reiterativos como después de la medianoche. Una vez también escuchaba hablando justamente de esa pregunta en radio, y es que puede ocurrir que en el día suceda algo extraño, pero por el ajetreo del mismo día, por los ruidos del entorno, muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas extrañas, pero al ocurrir de noche, cuando normalmente todo está en silencio, le damos más atención a esos sonidos que normalmente no le pondríamos atención cuando está de día. También puede ser eso. Sí, digamos que pueden ser ambas cosas. Aún así, pues hay gente que, digamos, se atreve a decir que sí han tenido pues algunos sustos en este lugar, porque han vivido pues experiencias un poquito fuera de lo común. Y quiero adicionar, hay muchas historias, pero hay un túnel que conecta a este sanatorio u hospital con la ciudad. Ok, eso no lo tenía. Sí, y digamos que se ha convertido en un lugar muy tenebroso. Mucha gente dice que pues hay una carga energética ahí muy pesada, que pueden sentirse observados, que esto sucede en gran parte del lugar. Esto sí es algo que mencionan muchas personas, que se sienten observados. Y digamos que es un lugar bastante tétrico, el tema del túnel. Entonces, bueno, quizá ahí se practicó algún tipo de ceremonia después del funcionamiento del hospital. De esto no había una certeza como tal, pero puede ser una explicación a por qué la gente le tiene como... Si ve ese lugar y dice, ahí se siente diferente, pesado, sí, puede ser una explicación para mí. Enigmas soterrados. Hablemos de eso. Antes de avanzar, me gustaría enumerar ciertas actividades que la gente asocia con el tema paranormal y que le dan fuerza al hecho de que en este lugar asustan. Y es que, por ejemplo, hay personas que aseguran, entre otras, que ocurren apariciones fantasmales, que se escuchan ruidos inexplicables, que hay sensación de presencias, que también ocurren cambios de temperatura abruptos, que incluso se ven sombras que se mueven. Por otro lado, hay personas que aseguran que no solo las sombras se mueven, sino que hay objetos que se mueven sin ninguna razón. Por otro lado, hay quienes van con sus equipos, como lo decías, fotográficos, y en ellos capturan imágenes extrañas, sombras. También hay grabaciones de sonido donde se escuchan voces y demás ruidos extraños. Y también hay personas que argumentan llegar a percibir sensaciones físicas, como por ejemplo que los empujen, que les jalen la ropa. Y estas son algunas de las cosas que las personas aseguran que les ocurren en este lugar y que ayudan a que crezca el mito de que aquí hay fantasmas. Pero si nos damos cuenta, son cosas que en general suelen decir las personas que ocurren en todos los sitios abandonados. Y pues al ser este lugar que lleva tanto tiempo sin presencia humana establecida como tal, pues es normal que ocurran o que se hable que ocurren todas este tipo de cosas. Aquí creo que hay dos perspectivas importantes. Es que
Bien o mal, pues que un lugar esté abandonado y de alguna forma se alimente con este tipo de historias fomenta de algún modo el morbo por visitar e incentivar parte del turismo hacia este lugar. Y por otro lado está pues algunas historias de personas, vivencias, anécdotas que de alguna forma tienen un sentido frente a este tipo de energías y ellos pues sí confirman muchas de estas historias, o sea, sobre la carga energética. Y también pues encontramos, ¿no? Una entrevista a unos ex empleados del lugar que trabajaron muchos años ahí, sobre todo los últimos años. Sí. Había una empleada que contemplaba que había puntos energéticos muy altos, que entre ellos estaba el tema de una cruz que hay en el lugar, no sé si había una capilla, entonces no sé si específicamente hablaba de la capilla, pero decía que en la cruz, que ahí siempre había una carga energética muy alta, más que como en todo lugar. Esto durante el funcionamiento del lugar. Ya lo que volvemos es al tema posterior, que pues digamos que está lo de que pudieron haber ceremonias. Bueno, Sí. también hay algunas muertes en este lugar de algunos pacientes que murieron, digamos que de alguna forma natural. Sí, natural. Eso sí recuerdo muy, muy claro, y es que pues al ser un lugar, un hospital, un lugar destinado para el tratamiento de personas con enfermedades terminales, sí era normal que ocurrieran fallecimientos de causa natural, pero también creo que hubo uno que otro caso extraño, por así decirlo. Sí, deben haber varios casos extraños y ahorita cuando mencionabas el tema de estas aristas paranormales, se dice que en la antigua sala de operaciones se percibe una atmósfera fría y pesada. Algunos visitantes han reportado sentir escalofríos y náuseas al entrar, precisamente en esta zona específica del lugar, porque este era un lugar grande, digamos que con incluso varios edificios, por decirlo así. Esto es como algo que pues varias personas han reportado. También hay un fantasma de una enfermera. Bueno, es más una leyenda. Ok, ¿cómo sería esa leyenda? No la tenía presente tampoco. Esta cuenta la historia de una enfermera que murió en el sanatorio, en circunstancias trágicas. Se dice que su fantasma camina por algunos pasillos, buscando a los pacientes que una vez cuidó. Ok. Entonces hay algunas personas que mencionan haber de alguna forma visto pues una mujer vestida de enfermera. Me gustaría devolverme un poco a la entrevista que mencionabas anteriormente de los empleados de este lugar, y quisiera mencionarlo porque, como hemos tratado en algunos de los temas que hablamos aquí, está bien pensar un poco en el tema de lo paranormal y de todo el misterio que atraen este tipo de lugares, pero también vale la pena verlo desde el lado, y no sé si más realista, por así decirlo. Normalizar más el lugar de alguien que vivió y trabajó allá. Exactamente. Entonces, quisiera mencionar esta entrevista porque en ella son precisamente dos mujeres que trabajaron allí como enfermeras, si no estoy mal, y ellas mencionan que el lugar de hecho era muy tranquilo y que el ambiente entre trabajadores e incluso con los pacientes era muy bueno, era óptimo, que sí habían unos casos donde ciertos pacientes eran difíciles, poco agresivos, sí, eran difíciles de tratar, pero esto debido a sus condiciones médicas. No era algo como de que generara ese miedo por parte de ellas, sino todo lo contrario. Para ellas era normal porque eran enfermeras que estaban acostumbradas a este trato con personas de pronto que no están al 100% de sus condiciones físicas. Algo que sí mencionaban ellas es que sí notaron en algunos momentos que ciertas personas llegaban a trabajar al lugar y no duraban más de 1 o 2 días. Se iban literalmente corriendo, se iban espantadas. A ellas les parecía absolutamente extraño porque nunca tuvieron una experiencia paranormal, por así decirlo. Por eso ellas de alguna manera defienden el lugar diciendo que el lugar siempre fue tranquilo, que incluso recuerdo que mencionaban que tienen muy buenos recuerdos de sacar a los pacientes al prado que está frente al lugar. Incluso nombraban que había creo que un lago muy cercano también al hospital, y los llevaban a bañarse allí y todo era muy tranquilo.
Entonces ellas, como lo decía anteriormente, defienden este hospital San Ángel de la Guarda de esa mala fama que muchas personas han querido imponerle. Y también, antes de terminar esta parte, mencionar que una de las mujeres asegura que el nombre Ángel de la Guarda era algo de lo que más le gustaba del lugar, porque era realmente lo que les inspiraba, como que ese cuidado que ellas le fomentaban a los pacientes, y que incluso mencionaba que algo sí un poco extraño que decían era que de pronto en ciertos momentos algunos pacientes con algunas limitaciones sufrían caídas o tenían accidentes, pero no les pasaba absolutamente nada. Y siendo personas que de pronto por sus características físicas suelen ser más débiles que los demás, se puede pensar que una caída puede ser catastrófica o les puede ocasionar un daño irreparable, pero no, en el caso de ellos realmente no les pasaba absolutamente nada, y eso era lo que a esta mujer le causaba un poco de extrañeza, pero lo justificaba con el hecho de que exactamente, que el mismo hospital o un ser, por así decirlo, como tal un ángel de la guarda, los protegía y no permitía que les pasara nada mal. Complementando lo que acabas de decir, Andrés, ya mencionaba que no solo era que protegía a los pacientes, sino a ellos también, a los trabajadores. Nunca les pasó algo, digamos, de fuerza mayor. Está la leyenda de la enfermera, que digamos que no hay mucha información de esta. Quizá pudo haber pasado en la primera década de los 80 y por eso no hay mucha información. De los 40. Entonces de pronto no hay mucha información. Es que estas enfermeras trabajaron más o menos de finales de los 70 hasta el cierre del hospital. Hasta que acabó el hospital. Algo adicional que me pareció importante era lo de que básicamente nunca mencionaban algo que les hubiera pasado paranormal, que trabajaban los 3 turnos, pero sí recalcó que había gente que no duraba más de 2 días, que es algo pues extraño. Quizás estas personas de alguna forma el lugar no las quería ir y pronto tuvieron una experiencia no grata. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Hay otros puntos también destacados en su actividad paranormal. Uno es que después de su abandono se veían cómo se encendían y se apagaban algunas luces intermitentemente. En algunos casos, cuando se encendía la radio interna que había en los edificios, se lograban escuchar ciertas voces extrañas. Eso ya hoy en día, hace creo que 10 años ya no se puede hacer eso, porque ya no hay, hace muchos años, diría que más, incluso 15 o 20, ya no hay pues el tema de electricidad. Entonces ya no, pero en su momento sí, y esto digamos que también quedó como un reporte de esta actividad paranormal. Pero bueno, también se dice que en las noches se ven algunas luces prendidas. Entonces esto sí no tendría como una explicación, porque pues no hay, digamos que el tema de energía. Entonces bueno, sí, puede ser un visitante, pero igual sí se perciben luces como objetos voladores sí, no identificados, pero no como, sí se ven como luces fuera del lugar, o sea, extrañas, volando, levitando. No se puede saber si es una nave pero sí gente ha percibido pues esto, lo que incrementa también pues el lugar, un poco el misterio que abarca este hospital. Entonces, hoy por hoy, le quiero decir a los enigmáticos oyentes que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y me gustaría, digamos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a un hospital psiquiátrico que esté activo hoy en día, o si tú has sido alguno, de pronto decir si al estar allá en ese lugar ha sentido como una presencia, o no ha sido o sea, ha sentido algo diferente al hecho de que pues es un lugar para enfermos mentales. Es una buena pregunta. Pronto, pues yo sí estaba en un lugar abandonado que queda en La Calera, es muy conocido, pero en Bogotá, Colombia, que son pueblos, le dicen el pueblo fantasma. Era como un pueblo chiquitico que creó una fábrica para sus trabajadores, y ya con el tiempo después quedó abandonado. No hay como causas ni nada, simplemente la empresa clausuró y quedó abandonado el lugar. Lugar es tétrico, tú puedes entrar a algunas casas, su piso es un poco inestable. Yo no sentí como algo extraño, la verdad, o sea, no percibí algo, pero sí hay muchos como este tipo de grafitis y pinturas de símbolos un poco extraños, como satánicos, de rituales. Sí hay mucho en esto,
Lo que me pareció curioso de este lugar, ahí hace una pausa que queda en Colombia, es que también tiene una capilla y esa sí está totalmente, no puedes entrar. O sea, la puedes ver, pues que igual no tiene como muchas ventanas, o sea, no tiene los cristales porque no puedes pasar por la ventana. Pero entonces puedes ver a través de lo que eran pues estos cristales y está como en buen estado, pero es un lugar que no puedes entrar y es el único que yo recuerdo que no tenía símbolos ni grafitis por dentro ni nada, en cambio los otros sí. Ok. Pero igual sí creo que el misterio de ese lugar está en el tema de que como lleva tantos años abandonado, mucha gente ha hecho cosas ahí que no han sido, digamos, buenas. Entonces eso pues de alguna forma fomenta el tema de quizá alguna actividad paranormal. Exacto, sí, creo que es precisamente lo que ocurre muchas veces con esos lugares abandonados y es muchas veces el tema de la misma carga energética que las personas le dan al lugar. Y todo esto va de alguna manera alimentando para que se empiecen a gestar y a hacer presentes ciertas actividades o cosas fuera de lo normal. Mencionabas que sería bueno que nos siguieran en las redes sociales. Yo a esto le sumo también que se suscriban también a YouTube y estén pendientes de nuestras publicaciones. Bueno, Andrés y enigmáticos oyentes, ha sido una historia bastante entretenida. Y conociendo más enigmáticos oyentes, vamos a terminar con las recomendaciones del episodio de hoy. Enigmas superraros. Hablemos de eso. Quiero mencionar una película que, si bien no está relacionada con el hospital del que hablamos en el capítulo, sí tiene mucho que ver con el tema y es Session 9 o Sesión 9 de 2001. Esta película de terror psicológico está ambientada en un hospital psiquiátrico abandonado. Un equipo de limpieza de asbestos comienza a experimentar fenómenos extraños mientras trabajan en el hospital, revelando oscuros secretos del pasado. Por otro lado, quisiera también mencionar un video documental del que usamos también para nutrir un poco la información que teníamos para este video y pues nos pareció interesante, que es el que mencionábamos, que eran básicamente una entrevista a dos ex trabajadoras del lugar, hablando de cómo era vivir sus días en este lugar siendo trabajadoras. Se llama La historia real del sanatorio La Barranca, Hospital Santo Ángel de la Guarda, de un canal llamado De Tú a Tú con Daniel Barrios. Para cerrar este capítulo quisiera mencionar algo, citar a una de las mujeres que hablaba en esta entrevista, y ella decía: habían muchas almas que no se podían comunicar. Esto refiriéndose a los pacientes del lugar, pues eran personas, como lo decíamos, con temas mentales que para los cuales la comunicación no era tan sencilla y ellas en su labor de enfermeras sabían perfectamente cómo tratar con ellos. Y esto era lo más paranormal que para ellas existía en este lugar. No siendo más, a todos les agradecemos por haber llegado hasta este punto. Nuestros nombres son Mateo y Andrés. Recuerden que está a solo unos cuantos clics de escuchar una nueva historia, un nuevo tema o de conocer un lugar también muy enigmático de los que hablamos en nuestro programa.